Aunque hemos avanzado mucho en los últimos años en el desarrollo de las energías renovables, aún hay mucho trabajo por delante. Uno de esos retos es, por ejemplo, almacenar durante largos periodos de tiempo grandes cantidades de esa energía procedente de las renovables y además de una forma económica. Y en buscar una solución a este problema trabaja desde hace ya unos cuantos años un equipo en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos acompañan además tres de sus investigadores, Esther López, Alejandro Datas y Pablo García Linares. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Hola, muy bien. Bueno, porque es un paso imprescindible, ¿no?, para esa transición ecológica que necesita el planeta. Necesitamos almacenar esa energía renovable. Exacto, sí, yo creo que para poner un poco en contexto, en 2021 se generaron 3.000 teravatios hora de electricidad solar y eólica, que eso es más o menos la electricidad que se consumió el mismo año en Europa. Entonces estamos hablando de cantidades bestiales ya de electricidad solar y eólica, ¿no? Y esa electricidad es intermitente. Entonces, bueno, todos tenemos un poco la conciencia de que si pasa una nube, pues deja de hacer sol y por lo tanto no podemos generar electricidad con los paneles, ¿no? Pues eso puede pasar, pues también que se hace de noche o también que pasa una semana con nubes y cosas así, ¿no? Entonces puede haber periodos muy largos, ¿no? Entonces, cuanta más renovable tenemos en el sistema, más renovable de este tipo, solar y eólica, más almacenamiento tenemos que incorporar para poder utilizar esa energía en todo momento, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos. Ahora mismo se puede almacenar energía, pero durante duraciones muy cortas, de pocas horas, ¿no? Entonces, almacenar energía durante periodos más largos es el reto al que nos enfrentamos para llegar a poder generar nuestra energía 100% renovable, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿cómo son ahora esos sistemas de almacenamiento? Bueno, esos sistemas ahora mismo, pues el 92% creo que es del almacenamiento que existe a día de hoy es bombeo hidroeléctrico. Es bombear agua de nivel bajo a nivel alto, entonces por energía gravitatoria del agua, básicamente. Esa es una tecnología muy establecida, pero tiene una limitación geográfica. No hay emplazamientos suficientes como para instalar estos sistemas y abastecer las necesidades de almacenamiento, ¿no? Entonces, se está hablando mucho, por ejemplo, de baterías de ion litio, que se usan en nuestros móviles, en los ordenadores, o incluso también en el coche eléctrico. Estas baterías son demasiado caras y permiten almacenar energía durante pocas horas, nada más, ¿no? Entonces, después se está hablando de nuevas tecnologías que permitirían almacenar energía durante largos periodos de tiempo, ¿no? Y para eso el reto es hacerlo muy barato, porque si tienes que almacenar energía durante largos periodos de tiempo, lo que pasa es que vas a ciclar el sistema muy pocas veces a lo largo del año y tienes muy pocas oportunidades de amortizar la inversión. Entonces tienes que hacer el sistema muy barato y las baterías de litio eso no pueden hacerlo a día de hoy. Entonces ahí estamos nosotros con nuestro proyecto, ¿no? Hay opciones del hidrógeno, se habla mucho del hidrógeno, hay ahora como un boom en esas tecnologías. El hidrógeno todavía tiene riesgo tecnológico, tiene eficiencias muy bajas, tiene costes muy elevados en la conversión del agua en hidrógeno y de vuelta al hidrógeno a electricidad. Entonces, en ese terreno de la larga duración del almacenamiento de bajo coste todavía hay mucho por hacer y es donde nosotros estamos intentando dar una solución. Claro, estáis trabajando desde hace años ya en unas baterías que son como, a ver. Bueno, quizá puedo retomar yo aquí. Nosotros venimos del mundo de la fotovoltaica, siempre nos hemos dedicado a la investigación de tecnología solar fotovoltaica. En este caso, proponemos un sistema de almacenamiento que tiene una base térmica, consiste en almacenar la energía eléctrica en un tanque que está a muy alta temperatura. Se funde un metal, una aleación metálica por encima de 1000 grados. Y bueno, de esa manera puedes conseguir muchísima densidad energética. Y la clave es cómo reconvertir eso de nuevo en electricidad. E hilando con que venimos del mundo fotovoltaico, nosotros proponemos una tecnología parecida a la solar fotovoltaica, parecida a esos paneles solares, solo que en este caso esos dispositivos fotovoltaicos apuntarían a ese material incandescente que está a más de 1000 grados y recuperarían energía eléctrica a partir de ese calor. ¿De qué están hechas esas baterías? Bueno, puedes contestar. Bueno, la parte que almacena energía está hecha de silicio, que es un elemento muy barato y almacena mucha densidad de energía. Y la parte que tiene que convertir la energía almacenada de nuevo en electricidad está hecha básicamente de semiconductores. Entonces, la idea es
tú puedes utilizar muchos tipos de semiconductores dependiendo de cuál es tu fuente de luz. En este caso, la fuente de luz es un cuerpo incandescente que estará a unos 1000 grados y demás. Pues para ese tipo de iluminación viene bien semiconductores que tienen lo que llaman un bajo gap, que para que te hagas una idea es el germanio, un semiconductor así muy típico, que nosotros en concreto queremos utilizar precisamente porque es barato también. O sea, en este sistema es muy importante que todas las partes sean lo más baratas posibles, porque si no, si funciona pero no es barato, el día de mañana no se comercializará, no se usará. Claro, y esa batería va a convertirse, como decís, en electricidad, ¿no?, a demanda, que vamos a poder utilizar, ¿no?, en las ciudades, en las fábricas o en nuestras casas. Sí, un poco esa es la idea. A ver, tiene muchas aplicaciones. Es un sistema híbrido, porque es térmico, entonces puede entregar tanto calor como electricidad. Entonces eso le confiere unas características especiales que le hace ser útil en aplicaciones, por ejemplo, en industria, ¿no? En industria donde se utiliza mucho calor. Se utiliza calor de muy alta temperatura, por ejemplo, el acero o el vidrio o el cemento, ¿no? Entonces podría utilizarse en industrias, pues eso, de alta temperatura. También podría utilizarse en distritos, en edificios grandes, porque este sistema tiene que ser grande. O sea, todo sistema de almacenamiento térmico tiende a querer ser grande, ¿no?, por un tema de pérdidas, porque cuando haces las cosas grandes pierdes menos porque tienes menos superficie respecto a la energía que tienes dentro, ¿no? Entonces podría utilizar para cogeneración de calor, de agua caliente sanitaria y electricidad en hospitales, en ciudades, como he dicho, en industrias, bueno, y después en aplicaciones también de conexión a red, ¿no?, para almacenar los grandes excedentes de renovables. Otra característica que tiene el sistema es que puede almacenar picos de potencia muy grandes. Es decir, normalmente cuando tienes mucha eólica, lo que tienes es mucha eólica concentrada en un periodo muy pequeño, ¿no? Entonces, como nosotros usamos hornos eléctricos para almacenar energía, o sea, convertimos la electricidad en calor con un horno, ese horno puede tener una potencia bestial porque es muy barato, ¿no? Entonces también puede almacenar esos picos, ¿no? O sea, es muy versátil, digamos, que se puede utilizar en muchos sitios. Perdón, yo quería apuntar una cosa respecto a las características que ha dicho Alejandro. Aunque este sistema sea más barato cuanto más grande sea, hay que tener en cuenta que es muy modular, al igual que lo ha sido siempre, al igual que lo es la tecnología fotovoltaica. Es decir, nosotros nos tenemos que comparar a la hora de producir electricidad con los sistemas convencionales que la mayor parte están basados en turbinar un vapor de agua muy caliente, ¿no? Entonces, eso requiere grandísimas turbinas y el sistema mínimo para hacer eso de manera eficiente y barata pues es muy grande. El nuestro, aunque es más barato y tendrá sentido en grandes industrias y en grandes proporciones, puede ser también aplicable a uso doméstico. Y porque uno puede tener un tanque que almacene ese metal fundido a altísima temperatura en un volumen pequeño o en un volumen inmenso, y a ese tanque se le podrá enfrentar esos módulos, se llaman, no hemos dicho la palabra todavía, termofotovoltaicos, que son como la tecnología fotovoltaica, pero que está adaptada a recibir la luz de ese material incandescente que está contenido en ese crisol, en ese tanque. O sea, que se adapta a espacios más pequeños o a otros a gran escala. ¿Y durante cuánto tiempo, por ejemplo, se podría almacenar la energía en esas baterías? Pues la idea es almacenar la energía durante periodos de tiempo largos, porque se supone que solo así realmente luego la renovable podrá tener mucha penetración en el sistema eléctrico. Entonces, para conseguir, y nuestro sistema está diseñado para eso, para largos periodos de tiempo de almacenaje. Entonces, realmente el número fino te lo va a dar el tamaño del sistema final. Y como bien ha dicho Pablo, estos sistemas pueden tener muchos tamaños, más grandes, más pequeños y demás. Si utilizamos sistemas muy grandes, donde previsiblemente vamos a tener menos pérdidas porque tenemos menos superficie para un determinado volumen, ahí se estima que podamos tener periodos de almacenaje de semanas o incluso meses, dependiendo de la calidad de tu aislamiento. Y ya tenemos un prototipo, ¿no? Sí, hicimos un prototipo en 2019, en un proyecto que tuvimos entre 2017 y 2019, que financió la Unión Europea, y es un prototipo pequeño, o sea, de 1 kWh de capacidad de acumulación. Estamos hablando que necesitamos ir a órdenes de magnitud más grande, ¿no? Pero bueno, aprendimos mucho, o sea, conseguimos hacer una prueba experimental de aquello, ¿no?, que no fue fácil.
Y bueno, ese fue el primer hito. Después, ahora nos han financiado 2 proyectos más para hacer prototipos un poco más grandes ya, ¿no? En 2 aplicaciones concretas. Una aplicación es la de almacenamiento termoeléctrico, digamos, para edificios, y la otra es un sistema termosolar, que es muy curioso porque lo que hace es almacenar directamente la energía del sol concentrada. Usamos como concentradores solares y calentamos directamente y almacenamos directamente la energía del sol, ¿no? Eso lo hacemos con la plataforma solar de Almería, que vamos a hacer la prueba allí en sus laboratorios. Entonces, esos son los prototipos que estamos haciendo ahora y que para 2024, 2025 esperamos ya tener los Claro, listos. ir avanzando, ¿no?, a mayor escala. Además, habéis recibido un premio de la Comisión Europea por estas investigaciones. Sí. Recientemente nos han dado un premio a la innovación por todos los desarrollos que tienen que ver con esta batería térmica y se llama, es en la categoría Kickstarter de la Unión Europea, se llama Innovation Prize. Y bueno, eso ha hecho que tuviéramos cierta visibilidad, ha tenido cierta repercusión para salir en los medios y que la gente conozca esta tecnología, que hacemos cosas bonitas en la universidad. Bueno, y también atraer financiación, ¿no?, que es lo importante también para poder sacar adelante estos proyectos, ¿no? Exacto, sí, la financiación lo es todo. O sea, digamos que aquí estamos nosotros trabajando en esto y, bueno, un equipo en el Instituto de Energía Solar, ¿no?, que estamos, como yo diría, unos 15, 20 personas total. Bueno, también una empresa hemos creado, Thermophoton, ya aprovecho para decir el nombre. Entonces estamos creciendo el equipo y todo esto es gracias a la financiación, ¿no? Sin eso pues sería imposible, claro. Pues Alejandro, Esther, Pablo, muchísima suerte con ese proyecto. Iremos viendo cómo van avanzando esas baterías y gracias por habernos acompañado hoy. Pues muchas gracias. Muchas gracias.